Buenas a todos, el día de hoy estaremos hablando del genocidio yazidi y la masacre de Srebrenica. Usaré como referencia el libro de Elizabeth Schmunt y de Zoe Lowery y Jacqueline Shin para la guerra de Bosnia. Pero primero con los yazidis, que el día de hoy, 3 de agosto, se conmemora el genocidio del cual sufrieron, donde más de 300.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, 5.000 asesinadas, y 7.000 si no me equivoco secuestradas, estando al día de hoy 2.700 todavía secuestradas. Muy bien, ¿qué son los yazidis en primer lugar? Estas civilizaciones se construyeron entre los grandes Tigres y Eufrates, hace aproximadamente 6.000 años en el actual Irak. En esta región, históricamente conocida como Mesopotamia, florecieron las grandes culturas de Sumeria y Acadia. Estas primeras culturas desarrollaron el primer sistema de escritura, el cuneiforme, y comenzaron la historia escrita tal como la conocemos. También desarrollaron las primeras ciudades-estado organizadas y leyes codificadas, y comenzaron estudios en matemáticas, astronomía y medicina. La civilización occidental contemporánea le debe mucho a estos pueblos antiguos. Los yazidis son parte de la población kurda, pero se consideran aparte debido a su religión. Esa religión, el yihadismo, se remonta a las antiguas religiones mesopotámicas, y los yazidíes se han mantenido su forma de vida viviendo en comunidades pequeñas y unidas, haciendo que los forasteros no se puedan convertir al yazidismo, y ellos adoran a una figura llamada Melek Taus, conocido como el ángel pavo real. El pueblo yazidi ha soportado 72 campañas genocidas en su contra. Un periodo particularmente peligroso ocurrió en la década de 1980, cuando el régimen de Saddam Hussein tomó el control de miles de aldeas, desplazando muchos miles de kurdos, yazidis y otras minorías. Luego su régimen cometió genocidio contra o mató sistemáticamente aproximadamente a 100.000 personas. El genocidio fue llevado a cabo por ISIS, pero hagamos un poquito de historia. ¿Qué son ISIS? Su inicio fue como AKI. El líder de AKI, un hombre llamado Abu Musab al-Zarqawi, fundó originalmente Jamaat al-Tawhid al-Jihad en 1991 y lo renombró como AKI en 2003. Bajo el liderazgo de al-Zawahiri, AKI inició una campaña de terror en todo Irak. Capturaron y decapitaron a periodistas extranjeros, utilizaron coches bombas para crear destrucción masiva, secuestraron y ejecutaron a políticos, y en septiembre de 2005 al-Zarqawi declaró formalmente la guerra a todos los musulmanes chiíes en Irak. Aunque no lo dijo en ese momento, esto también incluyó una guerra total contra todas las minorías de Irak, incluidos los yazidis, los turcos, los turcomanos y los kurdos, y cristianos. Al-Zarqawi estaba decidido a crear un califato sunita en todo el país. Luego, el 15 de octubre de 2006, AKI fue renombrado como el Estado Islámico de Irak, o ISI, y un hombre llamado Abu Umar al-Bahadi siguió como líder. En el frente de al-Nusra, pero a partir de 2013 se dividió en dos facciones principales, y algunos miembros se unieron a otros grupos. Una de las facciones principales se fusionó con ISI y la otra permaneció leal a Al-Qaeda y mantuvo el nombre del frente al-Nusra. En 2013 al-Baghdadi anunció que con esta fusión la nueva y más grande organización se conocería como el Estado Islámico de Irak y Siria. Y así el ISIS, como lo conocemos, nació. ISIS luego se dirigió al norte de Irak. Si un iraquí no seguía la misma rama del Islam que ISIS y no practicaba de la misma manera o no creía en las tácticas de ISIS, podía ser asesinado. Cualquiera que tuviera un nombre que sonara chiita como Ali o que fuera conocido por ser kurdo, cristiano u otra minoría étnica, también era asesinado. Fue por estas razones que los principales de las poblaciones del norte comenzaron a huir por miedo, y el 3 de agosto de 2014 ISIS llegó a un pueblo en el norte de Irak. Este pueblo era Sinjar y tenía más de 80.000 habitantes y la mayoría eran yazidis. Muchos hombres fueron asesinados y sus esposas fueron tomadas como esclavas para los yihadistas. Durante este tiempo ISIS también expandió su control sobre la zona. Pueblos cercanos alrededor de Sinjar, también mayoritariamente poblados por yazidis, fueron tomados y los residentes fueron asesinados o capturados. Militantes de ISIS publicaron imágenes de estas ejecuciones en redes sociales y testigos declararon que muchos cuerpos quedaron tirados en las calles de estos pueblos como advertencia para quienes pudieran resistirse, y una semana después del inicio del ataque inicial en Sinjar. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o el PKK, se une al rescate de la población. Combatientes kurdos entraron desde Siria y Turquía hasta el norte de Irak. Lograron establecer un corredor seguro que cruzaba el norte de la montaña de Sinjar, a través del cual los yazidis atrapados podían escapar hacia Siria.
Al enterarse que estos combatientes kurdos habían establecido una ruta de escape, los yazidíes comenzaron un éxodo masivo hacia el norte, en condiciones de calor extremo y sin acceso a agua. Muchas familias caminaron durante más de 20 horas, enterraron a familiares que murieron de agotamiento y deshidratación en el camino. Cerca de 5.000 hombres yazidis fueron ejecutados durante la primera semana de agosto. 2.000 yazidis fueron masacrados en el primer día del ataque y varios miles de mujeres y niñas fueron vendidas como esclavas sexuales, y muchas fueron obligadas a casarse con militantes del ISIS. 70 niños murieron en el ataque inicial y en su mayoría por deshidratación al huir del avance de ISIS. ISIS a menudo dividía las ciudades en hombres y niños de 12 o más. Mujeres y niños pequeños y ancianos, muchos hombres y adolescentes serían asesinados inmediatamente, aunque algunos se convertirían por la fuerza al Islam sunita, y fueron obligados a realizar trabajos manuales o a luchar muchos de estos hombres y niños. Incluso si inicialmente se salvaron de la ejecución, nunca más se supo de ellos. Mujeres y niñas de hasta 9 años fueron vendidas como esclavas sexuales. La siguiente imagen que podemos ver en la presentación es una imagen de Mosul, donde ISIS cometió el acto horrible de quemar vivas a 19 niñas yazidis por rehusarse a tener relaciones con ellos. The Fair Observer cuenta la historia de una niña de 12 años llamada Kansa, que estuvo cautiva durante 8 meses. Había huido con su familia a las montañas que rodean Sinjar cuando los militantes de ISIS entraron a su ciudad el 3 de agosto de 2014. Sin embargo, su coche se averió y fueron capturados por combatientes de ISIS. Durante este tiempo fue agredida sexualmente en repetidas ocasiones y se le negó la comida. Después de no recibir agua potable adecuada ni comida durante 8 días, recurrió a beber del inodoro de su celda. Kansa pasó varios meses en cautiverio sola. Entonces un día vio por casualidad a su hermana, que había sido vendida a otro combatiente que vivía cerca. Pudieron organizar reuniones en secreto durante las cuales idearon un plan para escapar. Kansa, su hermana y el resto de su familia finalmente pudieron escapar varias semanas después. Viajaron durante 2 días por el caluroso pasaje sirio mientras se escondían detrás de los arbustos que permanecían inmóviles durante el día. Se atrevieron a viajar solos de noche cuando no podían ser vistos y finalmente Kansa y su familia pudieron escapar. En 2016, hasta 3.200 mujeres y niños yazidis permanecían en cautiverio según las Naciones Unidas. Los que fueron liberados siguen sufriendo los efectos físicos y psicológicos de la campaña genocida contra ellos. Y al día de hoy el número es de 2.700. La Guerra de Serbia. Las guerras yugoslavas que tuvieron lugar entre 1991 y 2001 se libraron en gran medida entre serbios por un lado, croatas y musulmanes por el otro, pero también se libraron entre musulmanes y croatas dentro de Bosnia y entre macedonios y albaneses étnicos en Macedonia. Estos fueron los conflictos más sangrientos en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. El principal obstáculo que se interponía en el camino de un estado serbio-bosnio eran los numerosos no serbios que vivían allí. Por lo tanto, el ejército serbio-bosnio adoptó una solución que ya había comenzado en las partes de Croacia ocupadas por los serbios, que era la limpieza étnica de aquellos que no eran serbios. Para borrar todo rastro de la presencia musulmana o croata en la República de Srpska, el ejército serbio-bosnio inmediatamente reunió a los no serbios para la ejecución. Las víctimas a menudo eran torturadas hasta la muerte. Los civiles musulmanes fueron perseguidos y asesinados no solo por las fuerzas serbias, sino también por sus antiguos amigos y vecinos. Los serbios que permanecían amistosos con sus vecinos musulmanes o intentaban protegerlos eran considerados como traidores y tratados con severidad. El ejército destruyó iglesias católicas, monasterios, mezquitas, santuarios islámicos y escuelas, además de otros lugares de importancia cultural. La guerra resultó en unas 130.000 a 200.000 muertes y millones más desterrados de sus hogares. Durante la guerra, hasta 50.000 niñas y mujeres musulmanas de entre 9 y 60 años fueron violadas por soldados y voluntarios serbios. En julio de 1995, los eventos en Srebrenica capturaron la atención mundial. Durante 5 días, el ejército serbio-bosnio asesinó a 8.000 niños y hombres musulmanes. Anteriormente, en marzo, el presidente de la República de Srpska, Radovan Karadzic, ordenó al ejército serbio-bosnio que comenzara operaciones de combate que crearan una situación insoportable sin esperanza de supervivencia o vida para los habitantes de Srebrenica. La ofensiva serbia-bosnia comenzó el 6 de julio y para el 11 de julio la ciudad fue capturada y las ejecuciones en masa tuvieron lugar del 12 al 16 de julio en 1995. Primero los hombres fueron llevados a escuelas vacías, campos de fútbol o almacenes.
A veces fueron detenidos durante varias horas y antes de ser cargados en autobuses y llevados a otro lugar. A menudo con los ojos vendados y a manos atadas a la espalda eran alienados y fusilados. Es importante siempre tener en la memoria a las personas que han sufrido de injusticia y de muerte, porque olvidarlos sería matarlos una segunda vez, como dijo Elie Wiesel.